El ser humano siempre está en constante cambio y esto aplica incluso en nuestra profesión. Con el tiempo, lo que hacemos hoy de una manera, en un futuro podría realizarse de otra, en pro de ser más eficientes y rentables en nuestro trabajo. Ahora, si hablamos de eficiencia y rentabilidad en instalación de sanitarios, la brida sanitaria es el nuevo presente. No se quede en el pasado haciendo mezclas de cemento y esperando horas por su secado para entregar su trabajo. Es por eso que esta noche Andrés Montoya nos contará cómo instalar un sanitario de manera eficiente, limpia y perdurable en el tiempo. Para disfrutar de una excelente capacitación, le recomendamos tener buena conexión a Internet. Utilice auriculares de ser posible. Tome notas, escriba sus dudas en el chat. Recuerde registrar su asistencia en el link del examen de conocimiento. Maestro, ¿ya conoce las tecnologías de los sanitarios Corona? EcoFlush, la más ahorradora de Corona. Su motor hidráulico permite que los agujeros direccionados asistan el impulso del agua. TurboFlush, máxima potencia, máximo ahorro. Alta potencia en la descarga que permite la evacuación en solo 2.5 segundos. Sifón Jet, alta evacuación con menos agua. El canal ubicado en la parte inferior de la taza genera una fuerte presión, logrando una evacuación eficiente. MaxiClean, limpieza fácil y duradera. El canal de agua expuesto permite un mejor lavado después de cada uso. Maestro, recuerde que nuestros sanitarios son los más ahorradores con una alta descarga de sólidos. En un momento daremos inicio. Por el momento, podrá participar y divertirse con nuestra trivia maestra. Maestro, lo invitamos a que combine las letras de la palabra amor y forme otras palabras. Escriba su respuesta en el chat. El ser humano siempre está en constante cambio y esto aplica incluso en nuestra profesión. Con el tiempo, lo que hacemos hoy de una manera, en un futuro podría realizarse de otra, en pro de ser más eficientes y rentables en nuestro trabajo. Ahora, si hablamos de eficiencia y rentabilidad en instalación de sanitarios, la brida sanitaria es el nuevo presente. No se quede en el pasado haciendo mezclas de cemento y esperando horas por su secado para entregar su trabajo. Es por eso que esta noche Andrés Montoya nos contará cómo instalar un sanitario de manera eficiente, limpia y perdurable en el tiempo. Para disfrutar de una excelente capacitación, le recomendamos tener buena conexión a Internet. Utilice auriculares de ser posible. Tome notas, escriba sus dudas en el chat. Recuerde registrar su asistencia en el link del examen de conocimiento. Maestro, ¿ya conoce las tecnologías de los sanitarios Corona? EcoFlush, la más ahorradora de Corona. Su motor hidráulico permite que los agujeros direccionados asistan el impulso del agua. TurboFlush, máxima potencia, máximo ahorro. Alta potencia en la descarga que permite la evacuación en solo 2.5 segundos. Sifón Jet, alta evacuación con menos agua. El canal ubicado en la parte inferior de la taza genera una fuerte presión, logrando una evacuación eficiente. MaxiClean, limpieza fácil y duradera. El canal de agua expuesto permite un mejor lavado después de cada uso. Maestro, recuerde que nuestros sanitarios son los más ahorradores con una alta descarga de sólidos. En un momento daremos inicio. Por el momento, podrá participar y divertirse con nuestra trivia maestra.
Maestro, lo invitamos a que combine las letras de la palabra amor y forme otras palabras. Escriba su respuesta en el chat. Hola maestros, muy buenas noches, bienvenidos a esta hora maestra de la noche de hoy. Mi nombre es Andrés Montoya, soy instructor técnico comercial de Corona y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy chévere sobre el tema de la instalación de sanitarios con brida. Antes de entrar en materia, maestros, damas, caballeros, expertos de la construcción, pues darles algunos tipsitos que son muy necesarios. Primero, aseguremos la conexión Wi-Fi. Si de pronto usted me está observando, no sé, pixelado o me escucha así como intermitente y ese tipo de cosas, pues nada, si de pronto su esposa o sus hijos están ahí como descargando videos o algo por el estilo, díganles, regálenme esta horita de capacitación para yo poder tener a plena disposición toda la potencia del Wi-Fi. Y listo, una horita pasa súper rápido para que ustedes tengan la mejor experiencia en esta capacitación. Entonces ya sabemos asegurar esa parte de la conexión. Adicionalmente, pues preferiblemente, si es posible, utilizar sus auriculares, estar en un sitio que sea tranquilo, que sea como para que se puedan concentrar. Cualquier tipo de duda, maestros, no duden, ahí en el cajón del chat, ingresar sus inquietudes y ahí va a estar nuestro experto Corona Grival. Ese experto inmediatamente le va a dar, pues como tal, la solución a sus inquietudes. Entonces cualquier duda, por normal que usted considere, no se preocupe, la ingresa que se le va a dar la solución como tal. Ojo con esto, al final de la sesión, al final de la hora maestra, vamos a dejar ahí en el campo del chat un enlace para que usted desarrolle una prueba de conocimiento, ¿sí? 5 preguntitas sencillas, nada del otro mundo ni mucho menos, algo sencillo. Y si usted realiza y está asistiendo juicioso ahí a las sesiones de la hora maestra, realiza la evaluación, saca buenas notas porque usted está tomando apuntes. Eso sí, tengan ahí a la mano su libreta, si no la tienen en este momento, vuele por ella, su libreta, su lapicero, su lápiz, lo que desee, y ahí va tomando apuntes, porque de esa manera usted va a asegurar que la información que recibió en esta capacitación, pues básicamente usted la va a tener ahí en cualquier momento donde se encuentre para que pueda hacer uso de ella, en su celular, en su libreta y demás. Entonces ya sabe, al final va a recibir ese enlace como tal para la prueba de conocimiento y al final, maestro, al final va a haber una gran sorpresa, entonces para que no se pierda ni un segundo de toda esta transmisión hasta que lleguemos al final como tal, porque les conviene. Listo, hoy vamos a hablar de un tema muy chévere, un tema muy interesante, y es la instalación con brida, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de lo que vamos a realizar como tal el día de hoy o la noche de hoy más bien? Vamos a observar como tal cuál es esa correcta instalación de un sanitario con brida, ¿sí? A su vez vamos a ver los diferentes tipos de sanitarios que usted quizá se va a poder encontrar en un lugar determinado cuando pidan sus servicios para una instalación de un sanitario y usted llegue a esa vivienda, qué tipo de sanitarios usted de pronto se va a poder encontrar y saber que en diferentes tipos de sanitarios el tema de la brida aplica completamente. Adicional, nos vamos a dar cuenta, ¿por qué? Nos vamos a dar cuenta una vez más, ¿por qué Grival es la preferida por los expertos, por los plomeros expertos? Y nos vamos a dar cuenta pues también el tema de que los productos de Grival, ¿sí?, son 100% compatibles con los productos de Corona. Entonces, sin más preámbulo, pasa lo siguiente. Resulta y sucede que en el tema de los sanitarios existe un concepto que se llama máxima eficiencia, ¿cierto? ¿Qué es la máxima eficiencia? Primero, usted, maestro, que de pronto ya estaba en capacitaciones anteriores y demás, sabe que dentro del portafolio de Corona manejamos una amplia gama de sanitarios con diferentes tecnologías muy especiales, tecnologías que le permiten a ese cliente evacuar, tener gran capacidad de evacuación, al mismo tiempo ahorrar en el consumo del agua y demás. Entonces, por un lado está
tema de un sanitario, ¿sí? La máxima eficiencia es un matrimonio, por decirlo, una sinergia entre varias cosas. Primero, contar con un sanitario como los de Corona con tecnologías especiales, que si nosotros revisamos acá, pues tiene un diseño hidráulico especial que, digamos, entre otras cosas y gracias a otros atributos, pues garantizan esa máxima capacidad de evacuación. Adicionalmente, ¿con qué se complementa ese diseño hidráulico del sanitario con esas tecnologías especiales? Pues básicamente se complementa con esa grifería interna. Aquí, por ejemplo, tengo una grifería, ¿sí? Válvula de llenado, válvula de descarga. Entonces, ¿cómo aseguramos esa máxima eficiencia de este sanitario? Contar con los repuestos originales, con la grifería original de Grival, 100% compatible con los sanitarios Corona. Nada que ver con luego ubicarle allí una grifería de pronto que sea, no sé, pirata o de quizá unas características que no sean las correctas, las ideales, porque todo eso entra a afectar como tal el desempeño del sanitario. Hablamos entonces de esa sinergia y nos falta un elemento dentro de ese matrimonio, por así llamarlo. Ya hablamos del sanitario, ya hablamos de la grifería y es vital la parte de la instalación, ¿sí? De esa instalación de la red sanitaria aquí debajo, que está como tal, está esa instalación sanitaria por donde finalmente se va a realizar el arrastre, la evacuación de los desechos, y es vital que preferiblemente, primero, esa tubería debería de ser de 4 pulgadas de diámetro, ¿sí? Según la NTC, la norma técnica colombiana, esa debería ser la medida que debe tener esa tubería para básicamente que se realice un correcto funcionamiento, ¿sí? Entonces, empezando por ese lado. Y segundo, pues digamos que ahí si nosotros tuviéramos la posibilidad de tomar una radiografía, aquí debajo habría un tubo de arrastre que debe tener cierta pendiente, ¿sí? De aproximadamente el 2%. Debe tener una pendiente. ¿Por qué es tan importante el tema de esa pendiente? Porque nos hemos encontrado en ocasiones con que un cliente de pronto dice, no sé qué pasa, el sanitario se está obstruyendo, no se está realizando de manera efectiva pues como la evacuación. De pronto un técnico revisa, el sanitario está en perfectas condiciones, la grifería interna está en perfectas condiciones y al final dice, ¿qué puede estar pasando acá? Que la evacuación no se está realizando correctamente. Les toca ir más allá, ver más allá y lastimosamente pues toca, digamos, rompen como tal ahí el piso y se dan cuenta de que ese tubo de arrastre de esa instalación no era la indicada, el tubo estaba completamente derecho y eso afecta como tal pues ese arrastre de los desechos como tal. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué es la brida sanitaria? Yo les voy a mostrar por acá. Usted, maestro, que fue, por decir algo, a un almacén, acompañó al cliente para adquirir el sanitario, adquirió un sanitario de Corona. Estos sanitarios pueden tener una capacidad de descarga entre 250 gramos y hasta 1000 gramos de sólidos, ¿sí? Estamos hablando, digamos, en este tipo de términos. Todos estos términos, maestro, váyanos apuntando. Cuando hablemos del tema de la evacuación, hablamos en términos de capacidad de evacuación de sólidos, ¿sí? De gramos de sólidos. Básicamente así como vamos a manejar el tema. ¿Listo? Si sabemos que el cliente adquirió un sanitario con una tecnología especial y que el cliente adquiere ese sanitario pensando más que todo en tema pues de ahorro de agua, que se lo da los sanitarios de Corona, las dos cosas en uno, ahorro de agua y esa excelente capacidad de evacuación, pues la mejor manera de que se asegure que este sanitario, pues digamos, se le aproveche al máximo esa capacidad de evacuación y esas características y esos atributos es complementando con la instalación con la brida sanitaria. Y yo aquí tengo el paquete de la brida sanitaria, es un kit que usted puede adquirir en diferentes puntos de venta. Entonces vamos a ver lo siguiente, voy a tomar por aquí mi bisturí y vamos a ver qué es lo que trae la brida sanitaria. Entonces abro por acá, abro esta primer bolsa, vamos a ver qué es lo que trae para que ustedes se ambienten de qué es lo que viene. Viene, digamos que un brochure de lo que tiene que ver con la válvula de regulación, para que usted sepa cómo es la instalación de la válvula de regulación. ¿Qué más viene?
Por aquí viene el acople, el Gripflex, ¿sí? Viene el Gripflex. Igual para que tengan conocimiento, pues hay unos Gripflex súper chéveres, metálicos, mejor dicho, súper cachezudos, como decimos. Entonces, para que también lo tengan en cuenta, viene la válvula de regulación, que ahorita vamos a hablar al respecto sobre ella, con su escudo. Y vamos a abrir aquí propiamente el tema de la brida. Voy a abrir por acá el empaque de la brida. ¿Y qué trae? Vamos a ver por aquí. Listo. Entonces por aquí trae lo siguiente. Aquí en esta bolsita viene el empaque, ¿sí? Vienen también los herrajes. Vienen por aquí unos tornillos de carriaje. Ahorita vamos a ver para qué son. Vienen también unos chazos. Vienen también unos tornillos, ¿sí? De esta manera viene este paquetico de los herrajes como tal. Los voy a ubicar aquí para que no se me vayan a perder. Listo. Y adicionalmente viene pues como tal la brida sanitaria de Gribal. Brida sanitaria de Gribal. Este producto básicamente cumple con lo establecido en la NTC 1500. Recordemos que la norma técnica colombiana 1500 establece todos esos parámetros y todos esos requisitos que tienen que ver con las instalaciones hidrosanitarias, con el tema también de recirculación, bueno, de aguas lluvias, con el tema de evacuación de todo ese tipo de cosas, incluso redes de ventilación y demás. Y esta brida como tal cumple con las especificaciones que se solicitan en esa norma técnica colombiana. Entre otras cosas, en esa norma técnica colombiana, ¿qué se pide? Pues que el tubo de, digamos, de la red sanitaria tenga un diámetro preferiblemente de 4 pulgadas, ¿sí? 4 pulgadas. Entonces, cuando usted, maestro, llega digamos, a la residencia de un cliente, y si es una obra nueva, por ejemplo, usted quizás se encuentre con lo siguiente. Usted se encuentra con ese tubo sanitario de 4 pulgadas, podría ser, ¿sí? Claro que en muchas ocasiones también se puede presentar que lo encuentre de 3 pulgadas y enseguida vamos a ver entonces qué es lo que se debe de hacer para igual realizar la instalación con brida, aunque sea una tubería de 3 pulgadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues básicamente vamos a encontrar ese tubo con ese tapón de prueba aquí básicamente. ¿Listo? Entonces, sucede lo siguiente. Hoy vamos a ver grandes beneficios al utilizar esta brida en comparación con otros sistemas de instalación tradicionales, lo que puede ser el cemento, lo que puede ser el mortero y así sucesivamente. Con este producto, básicamente, ¿qué es lo que vamos a lograr? Una instalación técnica, rápida, segura, es decir, mucho más profesional. Para usted va a ser, digamos, mucho más práctico el trabajo, va a poder hacer el trabajo mucho más fácil, va a entregar a su vez el trabajo más fácil a ese cliente, ¿sí? Con esta brida se originan entonces una serie de beneficios. Para el maestro, porque realiza su trabajo de una manera más profesional, más rápida, más segura, va a poder garantizar mejor su trabajo. Para un contratista, por ejemplo, usted le va a poder entregar esa obra más rápido al contratista. El contratista a su vez va a poder entregar unas instalaciones mejor adecuadas a esas personas que ya van a vivir ahí como tal. Y pues el cliente va a tener una serie de beneficios. Entre ellos, pues básicamente primero recibe su instalación más rápidamente, va a poder utilizar también más rápidamente el sanitario una vez instalado y adicionalmente, pues que en caso tal, en un futuro necesite hacer un mantenimiento, va a poder hacer ese mantenimiento retirando la taza y volviéndolo a ubicar sin tener ningún riesgo de que se vaya a fisurar la taza o de que se vaya a afectar de alguna forma como tal. ¿Listo? Entonces pasa lo siguiente. Resulta y sucede que cuáles son las medidas que debemos de tener en cuenta para realizar la instalación de la brida y del sanitario como tal. Pues digamos que aquí teníamos este tapón de prueba como ejemplo, ¿sí? Así es como debería de encontrar usted quizá la red sanitaria cuando llega a ese lugar donde va a hacer la instalación. Vamos a retirar entonces este tubo, ¿sí? Lo vamos a poner por aquí a un lado. Pasa entonces lo siguiente. Cuando vamos a realizar una instalación de sanitario con brida, el tubo de 4 pulgadas debería de estar al ras del piso. Entonces, ya digamos que con alguna herramienta debemos de realizar el corte como tal para que el tubo quede al ras del piso terminado, quede aquí al nivel con la cerámica como tal. ¿Listo?
Segundo, básicamente vamos a tomar unas medidas que son vitales para saber que esa instalación queda correctamente realizada. Primero, desde la pared terminada, es decir, ahí también donde está el enchape y demás, de la pared terminada al centro del desagüe deben de haber 30.5 centímetros, 30.5. Ese, digamos, ese tipo de cosas que también se piden en la norma y que, digamos, se deben de tener muy en cuenta para asegurar el desempeño correcto del producto. ¿Listo? Entonces, vamos a proceder a hacer lo siguiente. Vamos a realizar, digamos que la marcación de los ejes. En este caso, estamos contando con una tubería sanitaria de 4 pulgadas, ¿sí? Donde encajaría perfectamente nuestra brida grival. Entonces aquí ubicamos la brida, ¿sí? Ubicamos la brida y nos encaja perfectamente. Si de pronto usted dice, Andrés, lo que pasa es que llego a la casa de un cliente y me encuentro con que la tubería no es de 4 pulgadas, es de 3 pulgadas. ¿Yo qué hago ahí, Andrés? Ok, entonces debemos de hacer lo siguiente. Primero, esta brida también se te va a prestar para ese tipo de instalaciones. Si es una tubería de 4 pulgadas, la dejas así tal cual, y así tal cual como viene la brida, así la vas a empotrar como tal en ese tubo. Pero si el tubo viene es de 3 pulgadas como tal, entonces ¿qué debes de hacer? Aquí, si observamos bien, hay una línea demarcada en el sosco de la brida. Ahí donde está esa línea demarcada, lo que vamos a hacer es con una cegueta o una herramienta similar, vamos a retirar esa camisa, ese sosco de 4 pulgadas. ¿Para qué? Cuando retiramos esa camisa o ese sosco de 4 pulgadas, nos va a quedar libre el sosco interno de 3 pulgadas. Y de esa forma ya vamos a poder como tal realizar la instalación. Pero pasa lo siguiente. Vamos a hacer un zoom aquí. Cuando nosotros retiramos esa camisa exterior con una cegueta, va a quedar una pestañita acá de 1 centímetro aproximadamente. De 1 centímetro. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de realizar ahí? Si nos encontramos con una tubería de 3 pulgadas. Lo que deberíamos de hacer acá, en esta parte del tubo sanitario, es básicamente, debemos de abrir una regata, ¿sí? Hacer una regata de 1 centímetro, 1.5 centímetros alrededor del tubo, 1.5 centímetros alrededor del tubo, y debemos de cortar este tubo sanitario a 1 centímetro de profundidad, a 1 centímetro de profundidad. Cuando hacemos esa regata de 1.5 centímetros y cortamos el tubo a 1 centímetro de profundidad, ya nos va a quedar como tal la cunita, por así decirlo, para nosotros empotrar la brida, ¿sí? Y que nos funcione perfectamente para esa tubería de 3 pulgadas como tal. ¿Listo? En este caso, entonces, como lo estamos mencionando, es de 4 pulgadas. ¿Listo? Entonces, pasa lo siguiente. Antes de hablar propiamente de todas esas ventajas de la brida, resulta y sucede que normalmente, como se venían instalando los sanitarios, ¿sí? Los sanitarios los han instalado, por ejemplo, con cemento, con mortero, que es arena y cemento. Entonces, la recomendación es, si usted tiene esa red sanitaria aquí a 30.5 centímetros en el centro del desagüe, usted puede hacer la instalación perfectamente con la brida. ¿Qué pasa si ese desagüe no está a 30.5 centímetros, sino que está a 31 centímetros o a 32 centímetros? Usted igual va a poder utilizar esta brida, ¿sí? Va a poder hacer la instalación. ¿Cuál sí va a ser la diferencia? ¿Cuál va a ser la diferencia? Si está a 30.5, pues digamos que el sanitario le va a quedar aquí, digamos que perfecto, encajando perfecto hacia la pared. Pero si el centro del tubo está a 31 o 32 centímetros, lo que va a pasar es que de pronto el sanitario quede un poquito más adelante, pero no va a pasar de ahí, ¿sí? Va a ser básicamente, sería eso pues como lo único. ¿Cuál sería el inconveniente con estas medidas? Si no está a 30.5, sino que hay una medida inferior, está a 29.5 centímetros, por ejemplo. Si está a 29.5 centímetros, por ejemplo, ya no podríamos utilizar esta brida. ¿Ya que se debería de utilizar ahí, por ejemplo? Ahí se podría utilizar quizá un mortero, ¿sí? Sería una mezcla de cemento y arena, 1 de cemento por 3 de arena, pues, y añadirle el agua como tal.
Ojo con esa parte, si es necesario entonces realizar ese tipo de mezclas, no instalar el sanitario con cemento solo, ¿sí? O en medio de esa mezcla de mortero, de arena y cemento, que no se nos vaya la mano en cemento como tal. ¿Por qué razón? Porque ese exceso de cemento va a hacer que cuando el cemento pues va fraguando, va perdiendo humedad y se va fisurando, esa fisura se le puede comunicar a la porcelana sanitaria y puede rajarnos literalmente la porcelana sanitaria. Adicionalmente, a futuro, cuando haya necesidad de hacer, por ejemplo, un mantenimiento como tal, tratar de retirar la taza de ese cemento, de ese mortero mal hecho, puede significar que rompamos la taza en ese momento. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Hay un beneficio que es de los principales beneficios de la brida sanitaria, y es que la brida sanitaria cuenta con este empaque fabricado en un material flexible ultra resistente al tema de la deformación, que siempre nos va a asegurar ese selle y esa perfecta conexión con básicamente el sifón del sanitario. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les voy a mostrar por aquí lo siguiente. Por aquí tengo una taza boca abajo, y ustedes dirán: Andrés, ¿para qué nos muestra esa taza boca abajo? Entonces aquí está la brida y este es el empaque. Este empaque iría aquí en esta cuna de la brida. Miremos que todos los sanitarios vienen con este sosco aquí en esta parte inferior. Miremos básicamente qué sería lo más importante, que este empaque, ¿sí? Este empaque haría una conexión directa y efectiva con ese sosco de esa taza como tal. Se realiza una conexión efectiva, ¿sí? Y si es, digamos, con un sosco de 4 pulgadas, preferiblemente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí con la brida estamos garantizando esa conexión directa. Los desechos, cuando se realice como tal la evacuación, pues van a pasar directamente hacia el tubo de arrastre y no va a haber ningún tipo de filtraciones ni nada por el estilo. Con este empaque de la brida se garantiza que no haya filtraciones ni de aire, ni de agua, ni de desechos, nada que ver, una conexión perfecta en esa parte. ¿Listo? Ahora bien, yo les voy a mostrar lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros no instalamos con la brida, ¿sí? Sino que instalamos, por ejemplo, con cemento o con mortero? Resulta que con la brida podemos dejar este tubo entonces aquí al ras, pero cuando vamos a instalar con cemento o con mortero, ese tubo sanitario debe de sobresalir aproximadamente 1 centímetro, sobresale del piso 1 centímetro. Pero entonces imaginemos esto, aquí estamos viendo el sosco de la taza, ¿sí? El sosco de la taza. Imaginemos ese tubo que sobresale 1 centímetro del piso. ¿Cuál sería supuestamente la conexión ahí con el sosco? Realmente no habría una conexión efectiva, ¿sí? Digamos que con el mortero se puede hacer un cordón de mortero también alrededor del tubo como tal, pero finalmente va a haber un espacio vacío entre el sosco y el tubo, y eso que este es de 3 pulgadas, ahora imaginemos uno de 4, habría un vacío mucho más grande, donde podría se maximiza esa posibilidad de filtraciones, de agua, de aire, de malos olores, de desechos y así sucesivamente. Todo ese tipo de cosas nosotros vamos a evitarlas haciendo uso de la brida sanitaria. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, esa era la idea básicamente de esta parte de acá. Ahora bien, entrando en materia de la instalación del sanitario con la brida sanitaria. Entonces, primero, maestro, dama, caballero, expertos de la construcción. Y antes de continuar y antes de entrar en materia, yo voy a saludar a las personas que en este momento están conectadas con nosotros. Entonces, básicamente, les enviamos un saludo muy especial a todas las personas de Colombia, ¿sí? Que por todo el territorio nacional están siguiendo esta transmisión a esta hora de la noche. Personas, vamos a revisar acá. Estoy observando personas, permítanme acá. Personas de Medellín, personas de Antioquia, hay personas de Bogotá,
hay personas también de la costa, para que vayan enviando sus saludos y digan, hola Club de Maestros Corona Grival, aquí los estoy saludando muy juiciosos, estoy conectado a esta hora de la noche, estoy desde aquí, desde Bucaramanga, desde Riohacha, desde La Guajira, desde Leticia, de cualquier parte de Colombia. Ahí vamos a estar entonces recibiendo sus saludos y recuerden sus inquietudes. Recuerden también estar muy juiciosos tomando los apuntes, todo este tipo de apuntes que les va a funcionar para luego. ¿Listo? Entonces, ahora bien, de la pared terminada al centro del desagüe, utilizar una regla, una escuadra y verificar que tengamos esos 30.5 centímetros al centro del desagüe, es aquí al centro del desagüe. Luego podemos tomar un marcador y vamos a marcar los ejes. Tomamos entonces aquí la regla, ¿sí? Por todo el centro del desagüe. Ahora bien, con un marcador puede ser, marcamos los ejes desde aquí. Marcamos rápidamente los ejes. Listo. Y ustedes se preguntarán, ¿y para qué será ese tema de los ejes como tal? Es para que el sanitario nos quede correctamente ubicado con respecto al tubo sanitario, que no nos vaya a quedar, digamos, hacia un lado, ¿sí? Que no nos vaya a quedar pues como errado en ese sentido. Marcamos ese eje que podríamos llamar vertical y posteriormente yo voy a correr un poco esta taza aquí. Voy a marcar los ejes, el eje horizontal. Listo. Aquí vamos a marcar entonces el eje horizontal. Entonces, igual también nos podemos guiar aquí por la cerámica que nos quede la misma medida. Por decir algo, si aquí marcamos los ejes, yo voy a marcarlos aquí. En este momento, marco ejes. Aquí marcamos los ejes. Listo. Para nosotros saber que efectivamente quedó bien marcado este eje horizontal, yo debería de utilizar la regleta, ¿sí? Y en cada uno de los extremos de ese eje debería de darme de igual forma 30.5 milímetros, ¿sí? 30.5 milímetros y 30.5 milímetros. De esa manera es que nosotros vamos a garantizar que el eje me quedó correctamente, diseñado en el piso como tal. ¿Listo? Después de que marcamos los ejes, aquí vamos a ver en la brida y pedimos un zoom a nuestro camarógrafo estrella, a Juan Esteban. Aquí estamos observando lo siguiente. Vamos a observar lo siguiente. Resulta y sucede que en la brida, aquí está como demarcado, ¿sí? En el mismo material como tal, también los ejes. La idea es que los ejes de la brida, ¿sí? Me casen perfectamente con los ejes que yo acabé de delinear en el piso. De hecho, aquí voy a resaltarlos, los ejes que vienen demarcados en esa brida sanitaria. ¿Listo? Entonces, la idea es que cuando ya nosotros ubicamos esa brida, ¿sí? Entonces, de esa manera nos va a quedar, permítame un segundito aquí, nos va a quedar ese eje, entonces nos va aquí a coincidir, este eje nos va a coincidir, aquí este eje horizontal debe quedar un poco más por arriba, ¿listo? Después de que nosotros ubicamos la brida como tal, ¿qué más estamos observando en la brida? La brida viene con unos orificios, ¿sí? Viene con unos orificios para que de esa manera nosotros allí, puede ser también utilizando un marcador, por ejemplo, lo introducimos, realizamos la marcación de dónde irían esos puntos donde yo debo de perforar en el piso para realizar como tal la instalación, la fijación de la brida sanitaria. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Vamos a ver de pronto qué personas nos están saludando y desde qué partes de Colombia. Entonces dice así. Exactamente. Entonces, recordemos que esa medida aquí al centro del desagüe es de 30.5 centímetros. 30.5 centímetros para que lo tengamos entonces muy en cuenta. Entonces, ahí ya marcamos
donde finalmente es que nosotros vamos a realizar las fijaciones. Retiramos la brida, podemos utilizar un taladro, ¿sí? Realizamos las perforaciones, esas perforaciones donde nosotros hicimos como tal la marcación, listo. Y posteriormente pues volvemos a ubicar la brida, volvemos a ubicar aquí esa brida y vamos a ubicar básicamente allí lo que son los tornillos que vienen con la brida. La brida nos trae un par de tornillos, un par de chazos, ¿sí? Un par de chazos. Entonces, permítame, yo voy a levantar aquí la brida. Listo. En esas perforaciones que ya están, pues digamos, previamente realizadas, ubicamos pues como tal los chazos, ¿sí? Ubicamos los chazos allí en esas perforaciones. De pronto aquí nos vamos a ayudar. Si de pronto por aquí alguien del público nos presta un martillito para realizarle pues como tal, para ingresar como tal este chazo. Listo. Mientras que nos van ingresando, nos van trayendo como tal el martillo. Nada, nuevamente darles la bienvenida a las personas que apenas están quizá conectando porque apenas llegaron de sus labores. Hoy estamos hablando de las ventajas y beneficios de utilizar o de instalar un sanitario con una brida sanitaria de Gribal. Y por aquí, con la magia de la televisión, ya llegó a mis manos un martillo. Entonces aquí procedo como tal a realizar, a ubicar como tal el chazo. Listo, entonces ahí estamos ubicando el chazo. Ok, ubicamos la brida, ¿sí? Ubicamos esta brida acá, en esta parte. Permítame un segundito, por favor. Permítame un segundito, por favor. Un segundito, por favor. A ver. Listo. Vamos a mirar entonces aquí donde quedaron ubicados los ejes como tal. Ok. Listo. Listo. Entonces aquí quedaron los ejes. Procedemos entonces a ingresar los tornillos. Estos tornillos entonces los ingresamos básicamente, permítame un segundito, acá. Listo. Por donde habríamos realizado como tal las perforaciones. Ahí ya ingresaríamos lo que son los tornillos y procedemos entonces a atornillar la brida hacia el piso. ¿Listo? Esto no lo vamos a hacer porque digamos aquí no va a quedar fijo el sanitario, pero para que ustedes tengan en cuenta, aquí estos tornillos pues digamos que quedarían en los orificios de la brida. ¿Listo? Entonces los vamos a dejar por aquí, por este lado. Después vamos a observar que en el kit de la brida vienen los tornillos de carriaje. Voy a quitar por aquí la tuerca, quito la tuerca, la arandela metálica, listo. Quito la tuerca y la arandela metálica. ¿Para qué son estos tornillos de carriaje? Le pido entonces al camarógrafo que nos realice un zoom en esta parte. Estos tornillos de carriaje son los que vamos a ingresar por acá, ¿sí? Por estas aberturas de la brida. Listo. Y los vamos a llevar hacia donde están los ejes, ¿sí? Ahí quedan entonces ubicados los tornillos donde quedan básicamente digamos ese eje horizontal. Listo. Ahí de esa forma. Ok. Posteriormente entonces, ¿qué hacemos? Yo voy a ubicar estas herramientas por aquí en otro lado. Listo, para que pronto no nos estorben. Voy a ubicarlas por acá. Listo. Y le pido el favor a nuestro instructor Lombardi que me ayude a ubicar el sanitario encima de los tornillos. Y antes de eso pasa lo siguiente. Vamos a mostrar este detalle. Los sanitarios siempre han venido con estos orificios a los lados, ¿sí? Y hay personas que de pronto se han preguntado, ¿esos orificios para qué son? ¿Sí?
Incluso como pues digamos que en gran parte del tiempo han sido instalados los sanitarios con cemento o así, pues esos orificios finalmente ¿qué? Quedan llenos de cemento, ¿sí? Entonces, ¿por qué vienen con esos orificios? Precisamente porque digamos que la forma más técnica y profesional de instalar un sanitario como este es instalarlo pues con la brida sanitaria. Entonces, ahora sí, el instructor Lombardi me va a ayudar. Muy buenos días, don Andrés. Recordemos que hay una recomendación bien importante de Gribal, claro, y es soldar el sosco de la brida en el tubo sanitario. Exactamente, exactamente. Digamos que para que le demos esa mayor firmeza como tal a la brida, podríamos utilizar digamos que básicamente lo que es esa soldadura, y alrededor del sosco de la brida podríamos aplicarle con una brochita esa soldadura, si deseamos pues como tal esa máxima firmeza en la instalación como tal. Muy bien, muchas gracias. Ok, gracias instructor. Entonces, ahora sí, ¿por qué pido la ayuda del instructor Lombardi? Porque es un sanitario de una pieza, aquí lo vamos a tomar, Sube. lo vamos a ubicar, que nos quede alineado. A mí ya me entró acá. Sí, sí. Listo. Y aquí tiene su cámara. Muy bien. ¿Cuál es el punto que sigue? Muchas gracias, instructor. El punto que sigue es el siguiente. Con el mismo marcador puede ser, vamos a marcar el contorno de la taza. Vamos a marcar entonces el contorno de la taza. Antes de nosotros marcar el contorno de la taza, debemos de verificar lo siguiente. Y es que con un flexómetro podemos verificar la medida que nos quede, digamos, la misma medida desde este orificio hacia la pared, que sea la misma medida a ambos lados, ¿sí? A ambos lados debe estar la misma medida. Por ejemplo, aquí me queda, aquí tengo 31, a este lado también tengo 31 centímetros, ¿sí? Tengo la misma medida a ambos lados. Después de que nosotros verificamos como tal, verificamos que nos quedó esos dos orificios a la misma medida, procedemos entonces con un marcador a realizar la marcación de la taza de esa base. Vamos a hacer esta marcación aquí. Creo que se regó un poco de agua, entonces vamos a utilizar unas toallitas. Le pido el favor al instructor Lombardi, me regale esta toallita para que sequemos ahí y podamos hacer la marcación correctamente. Muchas gracias, instructor. Realizo, entonces seco aquí para que podamos hacer la marcación de manera correcta. Listo. Seco el área y listo. Algo muy importante, supremamente importante, que debemos de tener en cuenta es que, bueno, aquí estamos en un tema de capacitación, pero en la vida real, ¿yo qué debo de tener en cuenta para realizar la instalación de una manera correcta? Pues debo de utilizar los elementos de protección, ¿sí? Que actualmente son, digamos, requeridos bajo los diferentes protocolos de bioseguridad. Entonces utilizaría lo que son guantes, ¿sí? Adicionalmente utilizaría lo que son, por ejemplo, lentes de seguridad también los utilizaría. Utilizaríamos tapabocas, ¿sí? Tapabocas, en ese momento yo no lo uso para que puedan escucharme bien, pero se debe utilizar como tal en la obra siempre, y no es negociable el tema del tapabocas. Adicionalmente, pues aquí ya habíamos hecho una desinfección previa de toda el área, pues como tal, ¿sí? Entonces realizamos pues como tal la desinfección, mantener vital su frasquito con el alcohol, su frasquito con el gel antibacterial y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos muy en cuenta. Ahora sí continuamos. Procedemos entonces a hacer la demarcación. Aquí. A ver, yo utilizo de pronto otro marcadorcito. Este se le fue la tinta. Muy bien acá. Muy bien. Listo. Con este vamos a hacer entonces la demarcación con este elemento. ¿Sí? No tiene que ser una línea perfecta. Vamos a pedir aquí al público un marcadorcito. De pronto si de pronto tenemos otro marcadorcito, lo podemos utilizar aquí.
Bueno, aquí este rojito ya le ha vuelto un poco la tinta. Excelente, ya por aquí, con la magia de la televisión. Muchas gracias, instructor. Ya tenemos entonces la herramienta. Vamos a hacer entonces aquí la demarcación de la base de la taza. Y ya vamos a ver para qué es esa demarcación, por qué es importante realizarla. Aquí termino de hacer la demarcación de la base y listo. Entonces voy a ubicar este marcador por acá y listo. Pido nuevamente la ayuda del instructor Don Bardi. ¿Por qué razón? Estamos hablando de que es un sanitario de una pieza. En una residencia, cuando usted de pronto soliciten de sus servicios para realizar la instalación, usted se podría encontrar con sanitarios, por ejemplo, de 2 piezas. ¿Cómo así que un sanitario de 2 piezas? Un sanitario de 2 piezas es aquel que por un lado viene la taza y por otro lado viene el tanque. Quizá, digamos, en términos de instalación, es más fácil de instalar un sanitario de 2 piezas. Yo pongo primero la taza y continúo con el tanque. Y casi que una sola persona puede, como tal, soliviar el elemento y poner pues, los productos. Cuando se trata de un sanitario de una pieza, hablar de un sanitario de una pieza es un sanitario que viene con el tanque integrado a la taza. ¿Sí? Por esa razón, digamos que su peso es superior al del sanitario de 2 piezas. Y por esa razón, preferiblemente, pues digamos que solicitar la ayuda de alguien, ¿sí? En el momento de la instalación para transportarlo y para poder maniobrar como tal. Entonces, y tener las manos secas para que no se le vaya a... Exactamente, correcto. Lo que nos dice el instructor básicamente, tener las manos secas para que no se nos vaya como tal a resbalar la porcelana sanitaria. ¿Listo? Y evitar un accidente. Entonces aquí procedemos a retirar la taza, la ubicamos por acá. Muchas gracias, instructor. Muy bien, don Andrés. Listo, muy amable. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos ya como tal la demarcación de la base. ¿Yo para qué necesito la demarcación de esa base? Porque puedo utilizar un sello, y debo de utilizar un sello, para poder generar, digamos, tapar esa luz como tal que quedaría entre el piso y la base del sanitario. Entonces pasa lo siguiente, ¿qué es lo que sucede? El sello que nosotros vayamos a utilizar acá debe de ser antihongos, antialgas y ese tipo de cosas. Cuando yo utilizo cemento, por ejemplo, el cemento tiende a formar hongos, ¿sí? Se me puede cuartear, se me puede amarillentar y ese tipo de cosas. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. En cambio, nosotros al instalar el sanitario con la orilla no vamos a necesitar ese tema ni de cemento, ni de mezclar. Eso es perder tiempo, ¿sí? Para yo mezclar pues un cemento con una arena, que si la arena me vino mojada, que si la arena sí es de buena calidad y así sucesivamente, que si se me fue la mano en el agua o si se me fue la mano en el cemento. Todo ese tipo de cosas me pueden afectar como tal la calidad de ese mortero, ¿listo? Entonces, para nosotros ir a la fija de una manera más práctica y de esta manera nos vamos a ver muy profesionales realizando la instalación como es debido con la brida y posteriormente realizar, digamos, el sellado, utilizando por ejemplo acá, estoy utilizando un sello de Corona muy especial, se llama sello para baños y cocinas. Es básicamente un producto flexible, muy resistente a hongos y a algas. Los sellos se pueden lijar, ¿sí? Los sellos se pueden pintar si existiera la necesidad y así sucesivamente. Aquí vamos a utilizar entonces este producto, sello para baños y cocinas de Corona, garantía de por vida, ¿sí? Lo podemos entonces utilizar básicamente para todo este tipo de cosas. Hoy no vamos digamos, aplicar directamente el sello, eso es para que tengamos el conocimiento. ¿Por qué hicimos la demarcación aquí de la taza? Porque por dentro de la demarcación, por dentro, inmediatamente ahí al ladito y por dentro de la demarcación, yo procedo a realizar, ¿sí? Le hago un corte aquí diagonal, un corte diagonal a la boquilla del sello, hago un corte diagonal con un bisturí, ¿sí? Y de esa manera yo ya procedo a realizar pues como tal el cordón, debe ser un cordón generoso del sello por toda la parte interna de esa demarcación que yo hice con el marcador. ¿Por qué debo de hacer entonces pues como tal ese cordón por toda la parte interna de la demarcación? Una vez que pusimos ahí ese cordón generoso de sello, yo voy a poner
este elemento por acá, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vayamos a ubicar la taza en esa demarcación, digamos esta pestaña de acá, de la base del sanitario, va a quedar inmediatamente encima del cordón de sello que ubicamos. Nos va a quedar tipo sándwich, es decir, la base inmediatamente encima de ese sello, porque algunas personas lo que realizan es primero ubican la taza, ¿cierto? Y luego le aplican el sello por fuerita y casi que con el dedo le repasan y queda un cordón o queda un sello muy débil que se puede, pues digamos, perder fácilmente, levantar fácilmente, y esa no es la idea. La idea es que nos quede una instalación pues correctamente realizada desde el inicio. ¿Listo? Entonces, de esa manera ya hicimos entonces como tal ese cordón. Le pido entonces el favor al instructor Lombardi que me ayude nuevamente. Andrés, una preguntita. Claro que sí, Te instructor. hablo como usuario Sí, claro que sí. de la porcelana de Corona. Así es. También podríamos aplicar el cordón de silicona por acá, por esta arista inferior de la taza. También lo podemos realizar. Bueno. Lo que pasa es que existen de pronto dos formas. Primero, la persona puede aplicar el cordón de sello aquí en la parte de esta arista de la base, ¿cierto? Ubica la taza y quizá muy probablemente vaya a necesitar que luego repase nuevamente cuando ya la taza esté ahí en el piso, repasar un poco con más sello por alrededor. Pero si nosotros aseguramos que ponemos un cordón de sello aquí generoso, ¿sí? Robustico. Sí, señor. Cuando nosotros pongamos la taza como la vamos a poner en este momento, un segundito aquí, por favor. Realizamos aquí que la orilla no está ajustada con los tornillos. Entonces ahora sí. Listo. Entonces acá y acá. Listo. Entonces ponemos los tornillos, ahora sí, entre dos personas, teniendo mucho cuidado con las manos correctamente ubicadas. Y para esto es muy importante, unos guantes delgados. Exactamente, con una correcta manipulación. Unos guantes que tengan un buen ajuste como tal en las manos. Listo. Entonces ahí quedó la taza. Este guante es muy bueno porque reúne esas dos características. Así Le es. permite a uno trabajo semipesado y para maniobrar la porcelana sanitaria. Exactamente. Igualmente ese es, y para no rayarla. Así es. Entonces todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta para hacer un trabajo bien profesional. Don Entonces, Andrés, claro que no se les olvide nuestros queridos maestros, el casco. Así es. Su buen overol como profesionales y empresarios que son. Exactamente, Muchas gracias. siempre mantener, gracias instructor por todo ese tipo de recomendaciones, mantener toda esa indumentaria, ¿sí? Lo que son los guantes, las gafas que mencionamos, su tapabocas, desinfectar, realizar como tal todo lo que tiene el tema del protocolo cuando llegan a esa vivienda, quitarse la ropa con la que vienen de la calle, cambiarse con su overol. De todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de detalles van a hacer que usted sea muy profesional. ¿Listo? Entonces, estábamos diciendo que acabamos de aplicar un cordón grueso de silicona. Cuando luego dejamos reposar este sanitario sobre ese cordón, pues inevitablemente va a haber un exceso que salga, ¿sí? Porque es tipo sándwich. Va a haber un pequeño exceso que salga. ¿Qué es lo que nosotros vamos a realizar en ese caso? Podríamos realizar, pues hay varias técnicas. Por ejemplo, algunas personas, sus dedos se impregnan de un poco de jabón y luego pasan su dedo para que ya nos quede bien organizado el sello, que nos quede estéticamente bien realizado. O con una espátula plástica que simplemente doblemos un poco, encorvemos un poco y la repasamos también, ¿sí? La repasamos para que ya nos quede como tal bien ubicado el cordón. Antes de continuar, voy a revisar ahí en el chat qué maestros nos están saludando a esta hora de la noche. Permítame un segundito, por favor. Listo. Ok, entonces, vemos personas que nos están saludando desde Bogotá, desde Cundinamarca. Hay personas que nos están saludando desde la costa. Saludos a todos los maestros a esta hora de la noche. Listo. Ok. Nos saludan también de diferentes partes de Colombia. A todos los maestros. Qué chévere. Quédense ahí muy atentos hasta el final, porque al final hay una sorpresa muy chévere para que tengan conocimiento de qué se trata. ¿Listo? Entonces, pasa lo siguiente. Pido el favor al camarógrafo de que nos acerquemos por aquí a este ladito. Aquí a este lado.
¿Qué más nos viene con la brida? Nos viene entonces la válvula de regulación. Resulta y sucede que estas válvulas de regulación ahora actualmente llegan con este empaque y con esta mallita, ¿sí? Es como una especie de filtro para asegurar pues de que esos sedimentos que vienen por la corriente de agua pues no afecten como tal la grifería interna, ¿sí? Entonces, incluso ya nos vienen con este etiquete acá que nos dice ajuste manual, es decir, no utilizar esas herramientas, sino que es un ajuste simplemente manual. Y adicionalmente que ya no hay necesidad de utilizar teflón con este tipo de válvula que estamos diciendo pues que está actualmente. ¿Listo? Ahora en otras válvulas que como no tienen ese empaque y demás, pues se debe de utilizar como tal el teflón. Entonces, miremos aquí esta parte. El camarógrafo entonces ahí nos hace un zoom. Pasa lo siguiente. Antes de nosotros poner en servicio este sanitario, aquí donde está este macho que viene en la cometida, nosotros debemos de retirar este tapón. Retiramos tapón. Listo. Ahí está saliendo habíamos cortado el suministro de agua. Ahí está saliendo entonces pues como el remanente de lo que había. Listo. Ok. Muy bien. Listo. Ahí ya salió como tal el remanente del agua que había. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este momento? Esto podríamos mencionar que es digamos, purgar la tubería. Purgar la tubería. ¿Cómo así que purgar la tubería? Cuando se realizó la instalación de esta plomería, digamos que realizaron cortes sobre el PVC, utilizaron como tal la soldadura, utilizaron todo ese tipo de cosas. Todo ese ripio del PVC y demás, que llamamos alimalla, toda esa alimalla queda dentro de esa tubería, ¿sí? Antes de nosotros conectar, digamos, el acople hacia la grifería del tanque, nosotros debemos de realizar esto, purgar la tubería, permitir el paso de agua para que se traiga toda esa sedimentación y toda esa basurita, y ahí sí, digamos que como tal, procedemos a ubicar esta válvula. Listo, entonces lo que hacemos es, ahí yo la voy a ubicar con una mano para que el camarógrafo pueda revisar, ¿sí? No tenemos que ejercer mucho torque, simplemente es asegurar que nos quede pues ajustada, ¿sí? Que nos quede ajustadita. No utilizar herramientas como lo decíamos acá, es un ajuste manual preferiblemente, y luego procedemos pues digamos ya como tal. Don Andrés. Sí, claro. Muy claro, bien, sí. Excelente. No olvidemos el escudo. El escudo es el que pasa sobre la superficie. Exactamente, así es. En ese caso, por ejemplo, allá don Andrés, para los procesos de formación, yo he visto que ustedes tienen dos tipos de escudos. Sí. Uno con una medida que está más o menos unos 3 centímetros y un escudo plano. Entonces, señores maestros de obra, es muy importante la medida exacta. Por ejemplo, y también muy buena recomendación, no está en la norma, pero muy buena recomendación de parte de nosotros, es dejar los puntos terminales en material rígido tipo cobre. Dejarlo, el niple, sí, con el tapón soldado, que salga unos 5 centímetros, y ya en obra cortamos. Para este tipo de escudo, miren que ustedes lo tienen plástico, Sí. o satinado, metálico le digo yo, o satinado. Ya cuando vayamos a cortar para soldar el adaptador macho y que el escudo nos case así, porque esto es calidad en la obra, se corta a 2 centímetros. Se solda el adaptador macho y ya nos va a casar así de esta forma. Excelente. Excelente, así es. Listo. Y así la válvula de regulación nos queda perfecto. Muy bien. Súper, gracias instructor por Mientras esas- usted sigue ahí por con esos los servicios. tres, yo le voy a retirar este tapón para que miremos el adaptador macho. Claro que sí. Bien, pues así allá, señor camarógrafo. Listo. Entonces, pasa aquí lo siguiente. Digamos que aquí, digamos en esta conexión que tenemos que quedó con una medida inferior a lo que debía de pronto de llevar, entonces voy a ubicar la válvula, ¿sí? Así solita. Pero efectivamente ahí debe llevar como tal el escudo. ¿Listo? Mira el detalle acá, don Andrés. Mira. Exactamente. Punto terminal en material rígido tipo cobre, puede ser también en PVC y CPVC, ya Sí. depende de la especificación técnica. Así es. Lo dejamos el adaptador macho porque la válvula es una rosca hembra. Exactamente. Venimos, cortamos a los 2 centímetros, soldamos el conector macho de cobre y sobre él ya viene el escudo y mira cómo cae. Y ahí sí nos queda como tal esa Igual el plástico. esa ventajita.
Así es, el plástico cualquiera de los dos. Eso. Listo, por temas de tiempo entonces, maestros, vamos a dar esos toques finales al tema de la instalación con BRID. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta y sucede que en los sanitarios de Corona, vienen en el tanque estos casquetes, ¿sí? Estos casquetes, que algunos instaladores de pronto no saben para qué es y quizá lo botan. Estos casquetes son para qué. Entonces le pido el favor por aquí al camarógrafo, les voy a mostrar aquí lo siguiente. Primero, aquí en esta parte del tornillo que sobresale desde la brida, vamos a ubicar esta arandela plástica seguida de una arandela metálica, ¿sí? Y luego utilizamos como tal la tuerca. Ahí está entonces la tuerca. ¿Listo? Este proceso lo realizamos a ambos lados, ¿sí? Lo realizamos a ambos lados. Y encima, ¿sí? Entonces digamos que ajustamos. ¿Cómo es el proceso de ajustar? Entonces, vamos a tener los tornillos a ambos lados. En uno de los lados vamos a ajustar con llave, ¿sí? Y en otro de los lados solamente con la mano, ¿sí? Cuando nosotros aseguramos y lo vamos haciendo alternadamente, un poco aquí, un poco acá, un poco al otro lado, un poco a este lado, y lo vamos haciendo alternadamente. ¿Qué pasa si yo utilizo la llave? En los dos lados puedo hacer una especie de palanca y eso podría afectarme la base de la porcelana sanitaria y me la podría partir. Entonces, muy, muy importante para tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunos instaladores dicen, uy, no, el tema de la brida, porque es que uno por allá al tiempo de pronto quita esos casquetes y se encuentra con una tuerca y un tornillo oxidados. Entonces, ¿yo cómo hago para retirar eso? Mejor dicho, ya ni con la llave ni con nada lo puedo retirar. Tipcito entonces para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Después de que ponemos como tal aquí el casquete, ubicamos como tal, miremos que este casquete yo lo ajusto ahí y hace un clic, ¿sí? Permítame un segundito, acá, listo. Lo ajustamos ahí y podemos poner un pequeño cordoncito del mismo sello que ubicamos aquí alrededor de la taza, un poquito de ese sello. Nos impregnamos el dedo con jabón, lo repasamos y ya nos queda pues el sello imperceptible. Y es de esa forma. Cuando necesitemos hacer un mantenimiento por cualquier motivo, porque a un niño de la familia se le fue un juguetico o algo por el estilo, necesitamos retirar el sanitario para rescatarlo, entonces lo que podemos hacer es simplemente con bisturí, yo retiro aquí corto este cordón de sello del casquete, yo ya puedo quitar el casquete sin problema, el tornillo va a estar en perfectas condiciones. Luego con el mismo bisturí corto por aquí como tal el cordón de sello de la base y de esa manera ya podemos como tal retirar estos herrajes, retirar el sanitario y listo. Entonces pasa lo siguiente, para retomar y para hacer un resumen de lo visto. La brida sanitaria es el método de instalación del sanitario que lo va a hacer ver a usted de una manera más profesional. ¿Por qué? Digamos que está dentro de los parámetros establecidos dentro de la norma técnica colombiana, utilizar esa brida sanitaria y demás. Básicamente, al usted instalar un sanitario con la brida, la instalación va a ser más rápida, como lo decíamos ahorita. No es lo mismo yo tener que comprar cemento, arena, que hacer la mezcla y así sucesivamente, a yo simplemente realizar, pues fijar la brida, ponerle el par de tornillitos, poner el sanitario encima y listo. Una persona que instala un sanitario con una brida puede utilizar el sanitario a las 2 horas, hora y media, 2 horas. Una persona que instala un sanitario con un cemento y que después debe emboquillar también, más o menos a las 48 horas es que va a poder utilizar el sanitario. Entonces realmente es algo que no es práctico. En cambio con la brida es un proceso más rápido, más profesional, la persona recibe la hora mucho más rápido. En caso tal como lo mencionábamos, si necesitamos hacer un mantenimiento, simplemente cortamos el sello, retiramos el sanitario, ¿sí? Y organizamos, hacemos el mantenimiento que es necesario, y cuando volvemos a poner el sanitario encima de la brida y ahí lo recibe como tal ese empaque que estábamos observando al inicio de la presentación, siempre se va a garantizar que nuevamente se ejerza un correcto selle. Me va a quedar una instalación 100% hermética como tal. ¿Listo? Para sanitarios residenciales a 30.5 centímetros,
para sanitarios institucionales o tazas institucionales. Desde la pared terminada hasta el centro del desagüe ya no son 30.5 sino que son 25.4 centímetros como tal, para que lo tengamos muy en cuenta. Maestros, muchísimas gracias por habernos acompañado en la hora maestra de la noche de hoy. Les voy a recordar entonces lo siguiente: los maestros que están asistiendo a estas sesiones de la hora maestra, juiciosos, que realizan al final las evaluaciones, que como tomaron apuntes, las preguntas las responden correctamente en su mayoría y así sucesivamente, al final del mes se van a escoger los mejores maestros a los cuales se les va a hacer entrega de un excelente kit de merchandising con una serie de elementos muy chéveres, muy interesantes, para que lo tengan muy en cuenta. Y adicionalmente, la sorpresa que les estaba mencionando desde el inicio, y es que el día de hoy también hay posibilidad de que a usted le llegue premios a la puerta de su casa. ¿Sí? ¿Por qué razón? Ya enseguidita les vamos entonces a compartir un enlace ahí al cajón del chat para que usted ingrese. Ese enlace lo va a llevar a una prueba de conocimiento, 5 preguntitas que realmente son sencillas. Y básicamente las primeras personas que respondan de manera correcta también les llega, ¿sí?, un kit de merchandising a la puerta de su casa. Mi nombre es Andrés Montoya, soy instructor técnico comercial de Corona. Qué chévere que hayan estado con nosotros y nos vemos en la próxima hora maestra. Chao.